Con respecto a que vos aspirás a ingresar al Congreso Nacional, ¿qué opinás que el presidente Fujimori haya cerrado el Congreso en el año 92? Esta es otra de las cosas que se discuten aquí en nuestro país y es otra de las, digamos, de las polémicas. La gente, los opositores al presidente Fujimori hablan permanentemente de que aquel autogolpe del 5 de abril del 92 fue una medida dictatorial, pero eso también merece y requiere de un análisis más profundo, Juan. Por ejemplo, yo te voy a contar que el día siguiente a aquel autogolpe del 5 de abril se hizo una consulta popular y la medida obtuvo más del 80% de aprobación por parte de la población. Entonces no podemos hablar de una medida dictatorial cuando el pueblo en su mayoría avala la medida. Pero es una institución republicana el Congreso de la República. Perdón, pero es una institución republicana el Congreso de la República y no se debe censurar o no se debe cerrarlo. No, es correcto, es correcto lo que dices tú. Definitivamente el Congreso de la República es el primer poder del Estado y definitivamente representa la democracia en el país. Sí, las mayorías y minorías. Las que vivía el Perú en ese momento eran muy complicadas, Juan, para aprobar una ley en aquel Congreso de doble cámara era realmente trabajoso, burocrático y la lucha antisubversión no podía esperar. El Perú tenía que combatir esta lacra llamada terrorismo de manera inmediata y se tuvieron que tomar algunas medidas que a priori parecen, digamos, extremadamente autoritarias, pero que en realidad no representan más que una lucha frontal contra las subversiones. Lo que pasa es que era muy complejo el tema, Juan, porque el Poder Judicial estaba de alguna manera atados de manos, amenazado por el terror. El Congreso de la República también era complicado que se aprueben algunas medidas antisubversivas. Entonces era la única manera de combatir al terror. Y además quiero hacer hincapié en lo que te decía recién, Juan. Esa medida, esa disolución del Congreso de la República tuvo más del 80% de aprobación. ¿Eso qué significa? Que la democracia en el Perú, en la década de los 80, era una democracia débil e ineficiente. Había que reestructurar las instituciones democráticas en el país y eso se hizo a partir del 5 de abril del 92, porque ojo, al año siguiente nomás hubo un Congreso Constituyente, se hizo la nueva Constitución de la República y hoy por hoy vivimos en plena democracia. O sea, con la excusa, el fin de terminar con la subversión, se justifica la corrupción del régimen de Fujimori, la libertad, la censura a la libertad de expresión, el cierre del Congreso, se justifica todo por este hecho puntual y lamentablemente muy cruel para el Perú, que fue el tema de la lucha contra la subversión. Definitivamente aquí habían que tomar medidas radicales, porque la subversión ya prácticamente estaba tomando la capital. La subversión estuvo, yo digo siempre, estuvo muy cerca de tomar el poder por la fuerza. Los peruanos vivíamos amenazados permanentemente. Muchos hoy, por ejemplo, Juan, hablan de las fuerzas y es lamentable, definitivamente, que haya, digamos, fallecido gente inocente en la lucha contra la subversión. Sin embargo, Juan, en esa época, cuando se daban todos estos casos, tú le preguntabas al ciudadano peruano de a pie y estaba tan cansado del terrorismo que decían, mátenlos, ¿por qué no matan a los terroristas? Y claro, evidentemente dentro de una democracia eso no se puede admitir, pero era el cansancio, el repudio de la sociedad peruana hacia esa lacra que era el terror, que cobró hasta el año 90, mira esta cifra astronómica, 17.000 vidas, 400.000 desplazados, era el saldo en el año 90 del terror. Entonces yo creo que había que tomar el toro por las astas, había que tomar algunas medidas quizás algo drásticas,
era la única forma de combatir frontalmente el terror, y rechazo tajantemente, Juan, aquellos que dicen que aquí se cohesionó las libertades. En lo absoluto. Se tomó el toro por las astas, se tomaron algunas medidas quizás un poco radicales, pero era la única manera de combatir a los radicales del terror que estaban ya prácticamente tomando por asalto el país. Y el tema de la corrupción, hay un ícono de la corrupción fujimorista que fue Vladimiro Montesinos y los famosos Vladivideos. ¿Qué opinás sobre la corrupción que de hecho existió en el régimen de Fujimori? Lo ha dicho nuestra lideresa Keiko Fujimori, y es una gran verdad. La gran deuda del fujimorismo con el país pasa justamente por ese tema, por el tema de la corrupción. Esos hechos de corrupción no se pueden volver a repetir en el país, y es realmente lamentable lo que ocurrió, sobre todo con este personaje que tanto daño le hizo al gobierno del presidente Fujimori, que era la mano derecha de él, Vladimiro Montesinos. Esto no puede volver a ocurrir. Keiko se ha deslindado de Vladimiro Montesinos y de todos estos actos de corrupción. Ella siempre fue una contraria a la presencia de Montesinos en el gobierno de su padre. Ella siempre estuvo, digamos, en contra de Montesinos durante el gobierno del presidente Fujimori. Es verdad, sobre el final, el tema de la corrupción fue el talón de Aquiles del régimen del presidente Fujimori, pero como te decía recién, Juan, todos cometemos errores en la vida, todos tenemos derecho a corregir, y creo que el fujimorismo, a través de Keiko, una persona honrada, una persona trabajadora, preparada para gobernar nuestro país los próximos 5 años, vamos a tener y vamos a saldar esa deuda que ha quedado del fujimorismo con el país, el tema de la corrupción, y vamos a seguir construyendo lo que inició en el año 90 el presidente Fujimori, el Perú para todos los peruanos, porque antes del año 90 el Perú era para algunos cuantos, era para las grandes, digamos, corporaciones y para los, digamos, los niveles económicos más elevados. Pero a partir del gobierno del presidente Fujimori, el Perú fue de todos los peruanos, y en ese camino Keiko va a continuar. Vamos a compartir el crecimiento económico, lograremos frenar a la delincuencia y hacer un gobierno definitivamente que de alguna manera concluya la historia del fujimorismo en el poder como el mejor gobierno en la historia de nuestro país, porque entendemos que así fue el gobierno del presidente Fujimori y así será el gobierno de Keiko en caso sea elegido. Vos que sos una figura pública, ¿no pensás que tu candidato